Los estudios de casos y controles están dentro de los estudios analíticos. Este diseño o este modelo o este tipo de estudio eh, se fundamenta en el modelo 2 de las medidas del riesgo, o sea, el modelo efecto causas. Entonces, muchas de las cosas que voy a hablar aquí ya las hemos visto, las repasamos cuando hicimos el segundo taller, ¿ya? Pero voy a centrarme en algunas cosas importantes y diferenciarlos de los otros. Dentro de los estudios epidemiológicos y dentro del grupo de los analíticos, estos son los estudios más realizados y que más se hacen con mucha más frecuencia, por una serie de características que tienen que las vamos a ver ahorita. La estrategia de un estudio de casos y controles es muy parecida a la del de Cortes, pero es al contrario. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, la flecha arrancaba de izquierda a derecha. En este, la flecha va al contrario, de derecha a izquierda. Partimos de la población y acuérdense que esto es el primer punto del método científico. Cuando yo voy a hacer un estudio, cualquiera que sea, lo primero que tengo que tener claro es la población donde voy a hacer el estudio. Y recuérdense que cuando hablamos de población, hablamos de tiempo y hablamos de lugar, ya que sea en un lugar específico en un momento determinado. En esa población de referencias, como se fundamenta en el modelo efecto-causas, partimos de que los individuos ya tienen la enfermedad, el evento, la situación que yo quiero estudiar. Y allí voy a conformar los famosos dos grupos, el grupo de casos que son los que tienen la enfermedad, el evento, y el grupo de controles que son los que no tienen la enfermedad, no tienen ese evento. Pero no necesariamente indica que los controles están sanos. Los controles pueden estar enfermos, pero de otra enfermedad diferente a la que yo estoy estudiando, ¿ya? Porque si llegasen a tener la enfermedad que yo estoy estudiando, ya no serían controles, sino que serían casos. Este diseño no tiene condición, como lo tenía el estudio de cohortes, donde ambos grupos tenían que estar sanos, libres de la enfermedad. Aquí los casos tienen la enfermedad en estudio, los controles no tienen esa enfermedad en estudio, pero puede que tengan otro tipo de enfermedad. Y voy a mirar hacia atrás en ambos grupos, tanto en los casos como en los controles, si se habían o no se habían expuesto a una condición específica. ¿Ya? Por eso aquí la flecha viene hacia atrás. Estos no son estudios de seguimiento, porque yo no puedo hacer seguimiento hacia atrás. ¿Ya? Se parte de que ya tienen el efecto y voy a mirar a qué se habían expuesto. Eso genera una serie de ventajas, pero también genera una serie de limitaciones. Y ahorita más adelante las vamos a ver. Como es un estudio analítico, tiene unos usos muy parecidos a los de estudios de cohorte. Se usan para ensayar hipótesis de causalidad, porque están dentro del campo de los analíticos, pero aquí hay una diferencia grande entre el estudio de cohorte y el estudio de casos y controles. Que en este estudio yo puedo explorar la asociación de varios factores de riesgo con una enfermedad. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada dijimos que el estudio de cohorte solamente me relaciona una causa con un efecto. Aquí yo puedo relacionar un efecto con todas las posibles causas que lo puedan generar. En otras palabras, este estudio se fundamenta en la multicausalidad, porque en el mismo diseño yo puedo estudiar todas las posibles causas, sin el riesgo de no cumplir el objetivo propuesto.
¿Y por qué lo puedo hacer? Porque parto de que ya los individuos tienen el efecto y yo puedo mirar hacia atrás a qué se habían expuesto, cuáles pudieron haber sido las posibles exposiciones que tuvieron por el cual presentaron esa enfermedad o esa situación específica. Son estudios que se realizan para analizar enfermedades poco frecuentes o enfermedades de baja frecuencia poblacional. Si ustedes se acuerdan los estudios de cohortes, esa era una limitante, que no se hacían o no se recomendaban hacerlos en enfermedades de baja prevalencia porque serían estudios demasiadamente largos. Aquí en el estudio de casos y controles sí se puede hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo parto de la enfermedad y voy a mirar hacia atrás a qué se habían expuesto. Entonces se utilizan para estudiar enfermedades de baja prevalencia. Por eso son estudios que se aplican mucho, que son muy realizados. Uno puede encontrar cualquier cantidad de estudios bajo el modelo de casos y controles. Casi que no, que es diferente a los estudios de cortes, que son muy pocos los que uno encuentra, especialmente en la literatura moderna. Y se pueden usar para resolver problemas que requieran un abordaje rápido. ¿Por qué? Porque los estudios de cohortes son relativamente cortos. Un estudio de cohortes puede dar resultados en 6 meses o máximo en 1 año. ¿Ya? O sea que son estudios que comparados con los de cohortes tienen una ventaja y es que son rápidos y le puedo dar yo un abordaje rápido y una solución rápida al problema que yo quiera analizar. En el estudio de cohortes hablábamos que se deben de tener en cuenta unas consideraciones para poderlo realizar. Y esas consideraciones eran generales tanto para los expuestos como para los no expuestos. En este estudio, esas consideraciones van a ser diferentes de acuerdo al grupo. Entonces, tengo que tener en cuenta unas cosas para la selección de los casos y tengo que tener en cuenta otras cosas para la selección de los controles. Entonces, vamos a mirar esos puntos por aparte. Para la selección de los casos, ¿qué debo de tener yo en cuenta? Como el caso se entiende que son las personas que tienen el efecto o la enfermedad, ¿ya? Yo tengo que tener claro los criterios para definir ese caso. Y esos criterios pueden ser diagnósticos basados en signos y síntomas o diagnósticos basados en resultados de pruebas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, la fuente de los casos, como estamos hablando que son enfermos o individuos que tienen el efecto, los puedo tomar de las historias clínicas, de los registros hospitalarios, de los certificados de defunción, de los registros de incapacidad, ¿ya? Pero entonces alguien preguntará, pero profesor, si usted nos dijo en una clase, si es que se acuerdan, que las historias clínicas no son un buen elemento para hacer investigación. Y me sostengo en eso. Aquí lo que estamos diciendo es la fuente, de dónde puedo yo encontrar los datos. Ve los casos, más no quiere decir que de ahí voy a tomar la información. Se supone que la historia clínica se basa en un diagnóstico que se puede hacer por medio de estos dos elementos, o signos y síntomas, o pruebas de laboratorio, ¿verdad? Y en eso sí considero yo que la historia clínica no falla. Lo que falla es en otros aspectos que son calidad de la información. Pero ante un examen de laboratorio, ahí no hay situación para discutir si el diagnóstico era o no era el adecuado. ¿Listo? Entonces, como identificación de casos, no como fuente de información. El otro aspecto importante es con qué tipos de casos voy a trabajar. Y esto es muy importante tener en cuenta estos dos criterios, porque son casos incidentes y los que son casos prevalentes. Ojo,
Aquí no hablamos ni de incidencia ni de prevalencia, sino del comportamiento de los casos, que pueden ser prevalentes o que pueden ser incidentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son casos incidentes y qué son casos prevalentes? Eso depende del punto o el momento en que yo voy a hacer el estudio, ¿ya? La fecha de inicio del estudio. Si yo voy a iniciar un estudio de casos y controles a partir de hoy, por decir algo, y defino que voy a tomar los casos a medida que se vayan diagnosticando, ¿ya? No sé si será nuevo o no, pero a medida que se vayan diagnosticando, estoy hablando de casos incidentes. Algunos autores hablan de estudios de casos y controles hacia adelante, pero eso puede confundir con los estudios descriptivos prospectivos. Entonces, casos incidentes, o se tienen como casos incidentes los casos que yo voy tomando a medida que los van diagnosticando, que van apareciendo. ¿Ya? Y los casos prevalentes serían los casos que yo tomaría de eventos que ya fueron diagnosticados, o sea, de registros que ya existen. Eso es lo que quiere decir casos incidentes y casos prevalentes. Casos incidentes los que se toman o se recolectan a medida que se van diagnosticando. Casos prevalentes es cuando yo tomo registros de casos que ya ocurrieron y que ya fueron registrados en otra fuente de información, que puede ser la historia clínica, que puede ser el certificado de función, que puede ser el registro de incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí sí hay una otra diferencia importante con respecto a los casos, a los estudios de cohortes, y es la selección de los casos. ¿Ya? La selección de los casos depende de dos cosas. Primero, ya lo sabemos, hay que delimitar el área de estudio, que es la población de estudio. Y segundo, en un estudio de casos y controles, el tamaño de muestra se calcula para la población de casos, no para la población de controles. Y acuérdense que en los estudios de cohortes el tamaño de muestra era para la población de estudio, tanto expuestos como no expuestos. Aquí el tamaño de muestra solo se calcula para la población de casos. Profe, entonces, ¿cómo hacemos para la selección de los controles? Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, en un estudio de casos y controles, el tamaño de muestra se determina solo para la población de casos, o sea, de personas que tengan el evento. En la selección de los casos, entonces, vamos a tener estos 4 elementos que son muy importantes. En la selección de los controles, disminuimos a 3. Si ustedes observan, mire que aquí no calculamos tamaño de muestra. ¿Ya? La definición de control, que es el primer elemento, ya sabemos, tiene que ser igual al caso, a excepción del evento. O sea, lo único que no puede tener el control es la enfermedad que yo voy a estudiar. Porque si tuviera la enfermedad que yo voy a estudiar, ya no sería control, sino que sería caso. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo ideal es que el control sea lo más parecido al caso. En lo único que no se pueden parecer es en el desarrollo del efecto. Porque si tuviera el efecto, ya no sería caso, no sería control, sino que sería caso. Como los controles tienen que ser lo más parecido a los casos, pues ¿de dónde van a provenir? De la misma población de referencia de los casos. Entonces vamos a tomar pacientes institucionales que puede que tengan, les repito, otra enfermedad
o estar sanos, familiares de los casos, que es lo más parecido, amigos, compañeros o vecinos. ¿Ya? Lo ideal es que vengan de la misma población para poder que sean lo más comparable posibles. Y el tercer criterio es la selección de los controles. Como yo tengo mayor población de controles que de casos, ¿ya? A la población de controles es que les voy a aplicar las técnicas de muestreo. Acuérdense que la técnica de muestreo es el tercer paso del método científico. A la población de casos no se le aplica técnica de muestreo. Yo tomo los casos que ya tenga. Porque normalmente los tamaños de muestra de un estudio de casos y controles son pequeños, no son muy grandes. Se trabaja en ocasiones con menos de 100 personas. ¿Ya? Comparado con los estudios de cohorte que decíamos que los tamaños de muestra eran inmensos, de miles de personas. En un estudio de casos y controles los tamaños de muestra son pequeños. ¿Cómo se puede mejorar la precisión de un estudio de casos y controles? O sea, ¿cómo podemos mejorar la precisión? A partir de la población de controles. Si bien yo no determino tamaño de muestra para la población de controles, se trabaja con una relación caso-control que mejora el tamaño de muestra y que evita problemas de precisión en el diseño. ¿Qué es eso de una relación caso-control? Una relación caso-control es definir cuántos controles va a tomar usted por cada caso que vaya a estudiar. Perdón un momentico. Yo puedo mejorar el tamaño de la muestra trabajando con una relación caso-control. Como la población de controles es mucho mayor que la población de casos, porque son personas que no tienen la enfermedad o puede que tengan otra enfermedad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la literatura, usted puede trabajar con una relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir una relación 1 a 1? Que por cada caso que usted tenga, le va a buscar un control. Entonces, si su población, si su tamaño de muestra le dice que necesita 100 casos y va a trabajar 1 a 1, ¿cuántos controles necesita? 200. Perdón, 100 también. O sea que la población a estudiar serían 200 personas. 100 casos, 100 controles. Pero usted puede trabajar con una relación 1 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada caso usted va a conseguir 2 controles. O sea que la población de casos serían 100, la población de controles sería 200. Y ahí la población de estudio ya serían 300 personas. O una relación 1 a 3, 1 a 4, 1 a n. Profe, ¿y cómo definimos con qué relación trabajar? Dependiendo de lo que diga la literatura y qué tan frecuente sea la enfermedad. ¿Ya? Como los estudios de casos y controles tienen unos tamaños de muestra tan pequeños, para evitar problemas de precisión, que acuerde que la precisión depende del tamaño de la muestra, entonces yo el tamaño de la muestra lo voy a mejorar a partir de la población de controles. ¿Ya? Yo puedo aumentar o mejorar la precisión a partir de la población de controles. Y eso lo puedo hacer definiendo la relación caso-control. ¿Cuántos controles voy a tener por cada caso que yo identifique o vaya a estudiar?
Entonces se puede traer una relación 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 o 1 a n, a la cantidad de controles que usted requiera para mejorar la precisión. Entonces vuelvo y repito. En un estudio de cohortes, el tamaño de muestra es para la población de estudio. En un estudio de casos y controles, el tamaño de muestra se calcula para los casos y los controles van a depender de la relación caso-control que usted vaya a estudiar. ¿Listo? Bueno, eso tiene que tenerlo bien claro. Profe, no entiendo. ¿Qué no O entiende? sea, se supone que nosotros sacamos la muestra a partir pues, de los casos, ¿no? Pero Sí, entonces señor. mi muestra no se estaría aumentando cuando yo sume los controles. Pues claro, y eso mejora Pero la pues entonces precisión. estoy sacando como que más muestra, ¿no? Entonces no se calcula literalmente solo para los casos, sino también para los controles precisamente. No, 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 no. A ver, cuando voy a devolverme al estudio de cohortes. El estudio de cohortes dijimos que el tamaño de muestra era la población de estudio. ¿Ya? Y eso te indicaba que el grupo de expuestos podía ser una cantidad y el grupo de no expuestos otra cantidad, que son totalmente diferentes en cantidad. Por decir algo, puedes que encontres 1000 expuestos y 200 no expuestos, pero esa suma te da los 1200 que tenés que estudiar. ¿Listo? Y ahí no hay problema. En casos y controles, cuando yo determino el tamaño de muestra, es para determinar cuántos casos debo yo de estudiar. ¿Ya? Como acuérdense que la precisión depende del tamaño de la muestra. Daniela, apaga el micrófono, que para tu hermanita llorando no nos deja. Cuando yo determino el tamaño de muestra es para los casos, pero como les dije ahora, los tamaños de muestra de un estudio de casos y controles es pequeño. Muchas veces no superan los 100 casos, son pequeños. Entre menos casos estudie yo, la precisión de mi estudio se va a ver afectada. O sea, puede que no encuentre los resultados que yo espero. Entonces, ¿cómo puedo mejorar yo esa precisión? A expensas de los controles. Como yo no necesito ni calculo tamaño de muestra para los controles, puedo mejorar ese tamaño de muestra a expensas de la relación caso-control. ¿Y usted cómo define esa relación? De acuerdo a lo que diga la literatura y de acuerdo a qué tan frecuente sea esa enfermedad. Entre menos frecuente sea, vas a tener menos casos. Entonces tienes que aumentar esa muestra para que la precisión no se te vea afectada a expensas de los controles. ¿Me explico? Si solamente alcanzaste a conseguir 50 controles es una población muy pequeña a estudiar. Entonces vos puedes trabajar con una relación 1 a 3. O sea que por cada caso vas a buscar 3 controles. Entonces tendrías 50 casos y 150 controles. El tamaño de muestra total ya sería 200. Y eso es mucho mejor que 50 personas. ¿Ya? A eso es lo que nos referimos. ¿Ya? Pero no hay que calcularle tamaño de muestra a los controles, solamente a los casos. Esos son los que te dice cuál es la cantidad mínima de sujetos a estudiar. ¿Ya? Entre menos frecuente sea el factor de riesgo, el tamaño de muestra va a ser más grande. Y entre más frecuente sea el factor de riesgo, el tamaño de muestra va a ser más pequeño. Eso es inversamente proporcional. ¿Ya? Por eso uno tiene que buscar muy bien los factores, cuál es el menos frecuente, para tenerlo en cuenta en el cálculo del tamaño en la muestra de los casos y poder asegurar que en el análisis de todos los posibles factores pueda yo encontrar relación con esos factores que pueden ser la causa de esa enfermedad. ¿Listo? Bueno, entonces no se calcula tamaño de muestra a los casos, a los controles. Yo escojo la cantidad dependiendo de la relación caso-control para mejorar la precisión del estudio. Acuérdese que la precisión hace parte de la calidad del diseño epidemiológico. ¿Listo? Bueno, todos los estudios tienen ventajas y tienen limitaciones y los estudios de casos y controles no son exentos a ellos. Miremos primero las ventajas. Ya las hemos hablado, ¿ya? Son de aplicación rápida. ¿Por qué? Porque parten de que el evento ya ocurrió.
Si usted trabaja con casos prevalentes, puede hacer un estudio de casos y controles en 6 meses. Pero si lo quiere hacer con casos incidentes, se puede demorar un año o un poquito más, pero sería lo ideal y ahora les explico el por qué. ¿Ya? Requieren un número menor de participantes, o sea, los tamaños de muestra son pequeños, no son grandes como los de cortes, que son miles, incluso hasta cientos de personas. Son de bajo costo porque prácticamente usted lo único en que va a incurrir es en tomar la información. Usted no tiene que evaluar estado de salud, ni hacer exámenes, nada, solamente tomar la información. Presentan pocas pérdidas. Mire que al presentar pocas pérdidas, la precisión tampoco se va a ver afectada. ¿Ya? Y si yo aumento el tamaño de muestra a expensa de los controles, pues menos problema de precisión voy a tener. Y permite analizar simultáneamente varios factores de riesgo. Recuerden que dijimos ahora que estos diseños se fundamentan en la multicausalidad. ¿Ya? Entonces no tenemos ese tipo de problema. Las ventajas son muchas, pero tiene unas limitaciones que son bien complejas. La primera, la memoria. Y esto se convierte en el cuarto sesgo muy frecuente en epidemiología que llama sesgo de memoria. ¿Por qué se presenta esto? Porque como yo parto de que los sujetos tienen el efecto y voy a mirar hacia atrás, ¿a qué se habían expuesto? Si a ustedes se les olvidó lo que les enseñé la semana pasada, y les pregunto a algunos sobre algo de la semana pasada y se les olvidó. ¿Usted se imagina una persona que yo le pregunte hace 10 años, ¿usted a qué se expuso? ¿O usted fumaba? Entonces a la gente se le olvida. Y eso se llama sesgo de memoria. ¿Ya? Y es muy frecuente en los estudios de casos y controles. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a mirar hacia atrás a qué se habían expuesto. Y parto de que las personas objeto del estudio se acuerden de la exposición. Tienen alta probabilidad de sesgos. O sea que la validez de este tipo de diseños sí se ve afectada. Y si ustedes se acuerdan, en los casos, en los estudios de Cortes era el contrario. No tenía problema de validez, pero sí tenía problema de precisión. Este es al contrario. Este tiene problema de validez, más no tiene problema de precisión. Pero yo puedo manejar esto. Vamos a mirar cómo lo podemos manejar. Y son poco útiles cuando la frecuencia del factor causal es muy baja. Y aquí quiero que pongan cuidado a una cosa. Yo dije ahora, y lo mostramos en la segunda diapositiva, que eran útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes o enfermedades de baja prevalencia. ¿Ya? Aquí me están diciendo es otra cosa, son poco útiles cuando la frecuencia del factor causal es muy baja. Si el factor causal del evento que yo voy a estudiar es muy bajo, les se los dije hace 3 minutos, el tamaño de muestra se me va a aumentar. ¿Ya? Si se me aumenta el tamaño de muestra, o sea, un tamaño de muestra grande, tengo que trabajar con casos prevalentes. ¿Ya? Con casos prevalentes. ¿Qué problema tienen los casos prevalentes? Que pueden tener mucha probabilidad de sesgos. ¿Por qué? Porque la información ya fue registrada. La idea de un estudio de casos y controles para disminuir la posibilidad de sesgos es trabajar con casos incidentes, o sea, tomarlos a medida que vayan ocurriendo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la información, que es lo que me evita la posibilidad de sesgos. El diagnóstico no es problema, porque bien que mal en las historias clínicas y en los registros clínicos los diagnósticos en un gran porcentaje son los apropiados. ¿Ya?
pero la información que tengo yo o que está en la historia relacionado con factores de riesgo o es muy escasa o la poquita que hay no es de buena calidad. Pero el diagnóstico está bien hecho y normalmente o tenemos signos y síntomas o tenemos pruebas de laboratorio que me acercan al diagnóstico que tiene la persona. ¿Listo? Entonces, esto es una limitante. Es una limitante. ¿Por qué? Porque indicaría que el tamaño de muestra se me va a aumentar, ¿ya? Y si se aumenta el tamaño de muestra y voy a trabajar con casos incidentes, el periodo de tiempo se me va a alargar del estudio. Ya no va a ser tan corto. Pero si decido trabajar con casos prevalentes, la probabilidad de sesgo se aumenta. ¿Ya? La probabilidad de sesgos se aumenta. Ahora, ¿qué es recomendado hacer en un estudio de casos y controles para mejorar esto? La posibilidad de sesgos. Y es las fuentes de información. Si ustedes se acuerdan, en el estudio de cohorte solamente trabajábamos con fuentes primarias, porque hacíamos seguimiento de los individuos para hacerle la evaluación del estado de salud, etc. En los estudios de casos y controles, es mandatorio trabajar con los dos tipos de fuentes. Secundarias, o sea, registros previos que ya tengan, y fuentes primarias. Ir a los casos y a los controles, aplicarles encuestas o entrevistas para poder obtener la información adecuada. Y disminuir la probabilidad de sesgos. Eso es lo más importante. En un estudio de casos y controles no se acepta hacerlo solo con fuentes secundarias, porque si usted lo hace con fuente secundaria, la probabilidad de sesgo se incrementa sustancialmente. Cuando usted lo hace con fuentes secundarias y lo complementa con fuentes primarias, o sea, ir a los sujetos o a los familiares de los sujetos en el caso que usted vaya a trabajar con casos de mortalidad, pues usted no puede entrevistar a un muerto porque ese ya está en la paz del Señor, pero sí a un familiar o una persona cercana que nos pueda dar la mayor, digamos, información frente a los datos que se requieren para poder identificar la asociación causal de lo que yo quiero estudiar. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Las fuentes secundarias solo aplicarían para los casos prevalentes, ¿no? Porque pues, o sea, tienen que ser lo que ya se haya dado. En ambos, no, aplica para las dos, porque vos en los casos prevalentes puedes tomar los registros ya, pero puedes identificar al caso e irlo a buscar o al familiar y aplicarle la encuesta. En ambos se puede hacer. Lo que pasa es que es más dispendioso, porque tenés que ir a buscar dirección, dónde ubicarlos para aplicarles. En cambio, en el caso incidente, pues está el caso, se identifica y rápidamente puedes aplicarle el instrumento que se diseña. Pero es mandatorio tanto en incidentes como en prevalentes hacer las dos cosas. Si en casos prevalentes tienen mayor probabilidad de sesgo y solo nos quedamos con los registros clínicos o previos, la probabilidad de sesgo se triplica. ¿Ya? Entonces, en ambos es mandatorio. Si el estudio es prevalente, pues es más dispendioso ir a ubicar a alguna persona que fue diagnosticada hace un año o 6 meses, que de pronto no la encontremos, que la dirección que está en la historia clínica, por ejemplo, ya haya cambiado, etcétera, etcétera, pero es mandatorio siempre, independientemente si sean incidentes o prevalentes, aplicar las dos fuentes de información, tanto primarias como secundarias. Por eso casi no se hacen estudios de casos y controles con casos prevalentes, porque se dificulta mayormente, ¿ya? La identificación y la implementación de instrumentos de medición que mejoren la calidad de la información. Entonces, lo ideal en un estudio de casos y controles siempre es hacerlo, lo ideal con casos incidentes. ¿Para qué? Para facilitar la toma de la información en fuente primaria, ¿ya? Pero en ambos casos, si son incidentes prevalentes, hay que hacer las dos cosas. Porque si
lo haces solo con fuentes secundarias, la validez sí que casi que es cero. Y nadie te lo va a revisar ni te lo va a publicar, porque se sabe que está lleno de cualquier cantidad de sesgos por la calidad de la información. Entonces uno siempre tiene que, en un estudio de casos y controles, es mandatorio aplicar los dos tipos de fuentes de información. Cosa que en los de cortes no, solamente en los de cortes con fuentes primarias, porque como son estudios de seguimiento, ¿ya? Por eso los de casos incidentes se asemejan mucho a los de seguimiento y serían lo ideal para disminuir la probabilidad de sesgos. ¿Listo? En cualquiera de los dos hay que tener las dos fuentes de información. ¿Listo? Bueno, preguntas, porque ya estamos llegando a la parte final. Solo nos queda hablar, nos falta hablar de lo que es el análisis de los datos. ¿Ya? Yo creo que yo tengo una pregunta. Hágale, por favor. Usted mencionaba una parte que decía poco utilizas con la frecuencia del factor causal y pues no la entendí realmente. Bueno. Cuando uno va a estudiar, va a hacer un estudio de casos y controles, ¿ya? Que son los más utilizados. Y como este tipo de estudios te permite en el mismo diseño, valga la redundancia, estudiar varios factores de riesgo, cuando tú vas a calcular el tamaño de muestra, debes de tomar el factor menos frecuente. Me explico. Si tú quieres estudiar los factores o las causas del cáncer de pulmón a través de un diseño de casos y controles, primero tienes que identificar cuáles son los posibles factores que generan cáncer de pulmón. Fumar, exposición a asbestos, exponerse a otro tipo de sustancias carcinogénicas, ¿ya? Factor hereditario, ¿ya? Entonces, mirar de esos, se me ocurren esos cuatro. ¿Cuál de esos cuatro es el que la literatura dice que es el menos frecuente? El menos frecuente puede ser la exposición a asbestos, porque no todo el mundo se expone a asbesto. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, tienes que tener en cuenta ese factor. ¿Por qué el menos frecuente? Para asegurar que en la muestra que te dé caiga ese factor y, por supuesto, los que están por delante, o sea, los que son más frecuentes. Pero si tú calculas el tamaño de muestra con el factor más frecuente, probablemente los otros factores no te van a caer allí, porque son poco frecuentes, ¿ya? Entonces, por eso uno siempre trabaja con el más pequeño para asegurar que en esa cantidad de casos que te dio la muestra debes estudiar, tenés la posibilidad de que cuando hagas el análisis puedes encontrar relación con todos los factores que tú estudiaste o que revisaste que pueden estar, ¿ya? ¿Cuál es la limitación? Que si ese factor es muy pequeño, el tamaño de muestra se te va a aumentar, porque el tamaño de muestra es inversamente proporcional al factor de riesgo. Entre más pequeño sea el factor de riesgo, más grande es el tamaño de muestra. Entre más frecuente sea el factor de riesgo, más pequeño va a ser el tamaño de la muestra, ¿ya? Eso se vuelve una limitante porque si estamos hablando que vamos a trabajar con casos prevalentes, entonces tengo que irme mucho más hacia atrás. Y la probabilidad de encontrar todos esos casos para aplicarles fuente primaria va a ser mucho más difícil, ¿ya? Y si lo vamos a hacer con casos incidentes, pues nos implica que el tiempo de duración se va a prolongar mucho más. Por eso se dice que es una limitación. Pero en ocasiones hay que hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Ahora sí te quedó claro? ¿Ya? Una cosa es la frecuencia de la enfermedad, que es la prevalencia, ¿ya? Y otra cosa es la frecuencia del factor causal, ¿ya? Que eso es el que se tiene en cuenta para el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, el análisis. ¿Alguna otra pregunta antes de que hablemos de análisis? Bueno, el análisis del estudio de casos y controles como
de la clase se fundamenta en el modelo 2. Modelo 2 de las medidas de riesgo, que es el modelo efecto causas. ¿Qué medida de asociación se calcula en ese modelo? Ivonne Peña. Medida de asociación. Sí. María Alejandra. ¿Me puede repetir un momento la pregunta, por favor? ¿Qué medida de asociación se calcula para el estudio de casos y controles si se fundamenta en el modelo efecto causa? Profe, ¿sería la desigualdad relativa? La desigualdad relativa, o sea, el famoso OR, que ese se calcula cuando trabajamos el modelo efecto causas. ¿Ya? En este caso es importante tener en cuenta que si yo voy a estudiar varios factores de riesgo, debo de hacer tantas tablas como factores de riesgo vaya a estudiar. No quiere decir que en una sola tabla te van a aparecer todos los factores de riesgo. Me explico. Con el ejemplo que les puse ahora. Si vamos a hablar del cáncer de pulmón y el efecto que tuvo el cigarrillo, que tuvo la exposición a asbesto, que tuvo la exposición a sustancias carcinógenas, otros diferentes al asbesto. Tengo que hacer una tabla para mirar la relación entre cáncer de pulmón y los que fumaban y no fumaban. Otra tabla para el cáncer de pulmón y los que se expusieron o no a asbestos. Otra tabla para los que tenían cáncer y se expusieron o no a otras sustancias carcinógenas. Y mirar en cuál de ellas el OR es mayor para encontrar cuál sería en ese grupo de personas de esas tres causas la que estuvo más relacionada con esa enfermedad. Y puede ser diferente, en unos puede que sea primero el cigarrillo, en otros puede que sea primero la exposición a asbesto, porque eso no lo sabemos, dependiendo de la población de estudio. ¿Listo? Ese es el análisis de un estudio de casos y controles. Por eso de ahí la importancia de que hubiéramos revisado ese tema en la segunda clase para poder entender cuál era la dinámica de este diseño. ¿Preguntas? Bueno, Profe, no, jóvenes. una última pregunta, sí. Con la desigualdad Hágale. relativa en el caso de que se presenta. ¿Quién está preguntando primero? Jonathan. Hay dos personas. Por acá. ¿Cómo? Dale, pero es que yo no sé por qué a vos se te baja el volumen del micrófono. No, es un problema con el micrófono, profe. Bueno. Vea, lo tengo pegado ya. Hágale, pues hágale, a ver. Mejor que suena. Listo. En caso de que uno esté haciendo las tablas de relación de los efectos causa y me dieran dos OR iguales o más en el análisis. Pesan por igual esas dos causas en esa población. O sea, ahí no hay diferencia si es más o menos. Normalmente uno siempre esperaría que haya una diferenciación, normalmente, ¿ya? Porque todos los factores de riesgo no tienen el mismo efecto. Pero si por casualidad dos OR no dieran iguales con dos causas diferentes, lo que me indica a mí que en esa población esas dos causas son prioritarias, ¿ya? Porque eso ya es el azar de cómo se comportan los clases y de la población de referencia en que lo hagamos, ¿ya? Pero ahí no hay no hay algo diferente, ¿no? Yo ya es comportamiento de la enfermedad como tal y por eso se puede hacer el estudio de varios factores para mirar cuál prima o cuáles son los que más priman en esa población de estudio. ¿Listo? Joyber. Profe, o sea, lo que iba a preguntar es que no entiendo. O sea, se supone que si el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al factor causal, eso quiere decir que a menor factor causal es como que mayor tamaño de la muestra. Sí, señor. Pero entonces, si yo tengo como que menos personas que están haciendo como que, pues tienen menos ese factor de riesgo,
no iría a ser como que igual que la muestra disminuida porque tengo menos personas precisamente. No sé si me hizo entender. A ver, una cosa es la cantidad de individuos que presenten la enfermedad, ¿ya? Y otra cosa es la cantidad de individuos que yo necesito estudiar para establecer una relación causal, ¿ya? Por eso los 4 elementos del método científico, que los vimos hace 3 clases o 4 clases, ¿ya? Que la enfermedad sea poco frecuente, listo. Pero si yo quiero identificar cuáles son los factores de riesgo que hacen que esa enfermedad se dé, para establecer una asociación causal, necesito determinar un tamaño de muestra. No lo puedo hacer con la cantidad de personas que tengan el evento, ¿ya? Porque ahí no podría yo extrapolar el resultado. Acuérdense que estamos dentro del campo de los estudios analíticos, en los cuales yo tengo que establecer una relación, una asociación causal o una relación causal, ¿ya? Y si establezco esa relación, poder extrapolar a la población general ese resultado y plantear la intervención de acuerdo a lo que yo encuentre. ¿Ya? Por eso son 2 cosas diferentes. Una cosa es la frecuencia de la enfermedad y otra cosa es la cantidad de individuos que yo debo de estudiar para establecer una relación o una asociación causal. ¿Ya? Por eso, en esos estudios analíticos, si ustedes se acuerdan, ahí fue donde hablé del método científico. Pero les dije, esto aplica para cualquiera de los 3 grupos de estudios. Pero en los analíticos se aplica mucho más porque como yo voy a medir relaciones causales y si encuentro que eso se comporta como un factor de riesgo, yo puedo intervenir la población general. Entonces, para poder extrapolar eso y hacer una intervención general, es el método científico grado, nada en la vida es 100% eficaz ni certero, ¿ya? De que la intervención que yo voy a hacer realmente sea efectiva para que los que no se han enfermado de ese evento no lo vayan a presentar, ¿ya? De ahí la importancia de que en esos estudios es fundamental determinar un tamaño de muestra y ese es el segundo paso del método científico. Y si tengo que determinar un tamaño de muestra, ejemplo, y la enfermedad es muy frecuente, entonces yo no voy a estudiar todos los casos, sino que voy a seleccionar, pues debo de aplicar también allí las técnicas de selección para asegurar la representatividad, ¿ya? Pero normalmente cuando yo trabajo con casos incidentes, voy tomando la cantidad de casos que se vayan dando hasta que llegue al tamaño de muestra que determinó el cálculo del tamaño de muestra. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, yo tengo una pregunta cuando estamos Vale. hablando ahorita de la validez. ¿Desde qué punto se considera que la validez es pues, válida, valga la redundancia? ¿A partir de 0,7 más o menos? Cuando uno hace el estudio. No. Un estudio debe tener buena validez ¿cuándo? Cuando no haya presencia de sesgos. O sea, los sesgos tienen que ser 0. Y acuérdense que yo les hablé de 3 tipos de sesgos. Y ahí van apareciendo otros más. En 15 días que nos volvamos a ver las caras, les voy a hablar de un quinto sesgo. Selección y variables de confusión. Y les dije que esos 2 primeros sesgos se podían evitar, llegar a ser 0. El de información cuando yo calibro y estandarizo procedimientos de medición. De ahí la importancia que en el estudio de casos y controles yo vuelva a la fuente primaria y le aplique un instrumento que usted se diseñe para asegurar que esa calidad de la información es muy buena. No, porque yo no puedo ser pues tan escéptico a decir que el diagnóstico de la historia clínica está malo, porque ahí sí pues apague y vámonos. Pero normalmente cuando usted hace un diagnóstico en una historia clínica, y acuerde que el diagnóstico se basa por 3 medios. Ustedes utilizan 2, los signos y síntomas y las ayudas de laboratorio, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en una de las últimas clases, lo de ayudas de laboratorio, ayudas diagnósticas, ¿ya?
Esos son los que ustedes más utilizan. Que una ayuda de laboratorio se equivoque puede pasar, pero eso es una eventualidad. Y los signos y síntomas pues son tan evidentes de que, pues, que usted no va a tener tanto error pues, en la clasificación. Y si usted utiliza el tercer elemento para hacer diagnóstico, que es el nexo epidemiológico, cuando usted no tiene claridad ni en los signos ni en los síntomas, y la ayuda diagnóstica que usted hizo, el examen de laboratorio que usted pidió, o el examen físico que usted hizo no es muy concluyente, entonces usted se va al tercer elemento, que es importante que lo tengan en cuenta, que es el diagnóstico epidemiológico. ¿Cuál es el diagnóstico epidemiológico? El que se fundamenta en factores de riesgo. Identificar, por ejemplo, lo que la mayoría de los médicos hacen, y me perdonan, y espero que ustedes no lleguen a eso, cuando una persona llega con malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dinamia, virosis, por salir del paso. Pero virosis puede ser un dengue, puede ser un coronavirus, puede ser un VIH, puede ser una hepatitis, todas esas cuatro, y hablé solamente de cuatro, esas cuatro son virosis. Esas cuatro son virosis, ¿sí o no? Y el desenlace es totalmente diferente. Pero como hacemos el diagnóstico de virosis, le mandamos la fórmula de oro. Acetaminofén, abundante líquido y reposo en cama. ¿Y usted imagina usted tratándose un VIH con acetaminofén, abundante líquido y reposo en cama? Puede que para un dengue le sirva. Puede que para un coronavirus, si es ligero, suave, le sirva. Pero para un VIH, para una hepatitis, no le va a servir eso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del diagnóstico epidemiológico, de identificar factores de riesgo, que muchos ya están identificados. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo para dengue, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo para hepatitis, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo para VIH. Entonces, muchas veces el médico, por el afán, por la carrera, por la presión que tiene, ya por la cantidad de pacientes, por múltiples factores, rápidamente sale del caso, ¿ya? Y en algunos casos le pega y le funciona el reposo en cama, el abundante líquido y el acetaminofén, pero en otros no. Y ese tiempo es el que vamos perdiendo. Entonces, que el diagnóstico sea equivocado, pues puede ser, pero yo creo que, y también uno tiene que ser correcto. Creo que son muy pocas las historias clínicas que se fallan en un diagnóstico. Ya, son muy pocas. Las hay, pero la calidad del diagnóstico normalmente es bueno. Lo que no es bueno es la calidad de la información que te permita hacer un estudio epidemiológico para identificar o medir factores de riesgo. A eso es lo que me refiero. Y ahí la importancia entonces, la utilización de las dos fuentes de información. La secundaria para identificar casos y la primaria para mejorar la calidad de la información. Y con eso se disminuye la probabilidad de sesgos. Entonces, en la pregunta tuya, no hay un valor de sesgos. Los sesgos deben de ser cero. Cero. Perdón un momentico, que es que hoy es un día clave para mí. Entonces, no hay un número que yo diga, sino que tiene que ser cero, los sesgos. Tanto información como selección. ¿Ya? Las variables, espérate, termino de contestarle a Jonathan y ya te doy la palabra. ¿Ya? Información, calibrando y estandarizando procedimientos para que la medición sea lo más clara posible. Selección, aplicando técnicas de muestreo. ¿Ya? Para asegurar que esa muestra sea representativa. Y el tercer sesgo, que es de los más frecuentes, que son las variables de confusión, ¿ya? Siempre van a estar presentes. Siempre van a estar presentes en los diseños. ¿Cuáles son las principales variables de confusión? Género. Y yo no puedo cambiarle el género a una persona. ¿Ya? Etnia o raza, tampoco se la puedo cambiar. Ocupación.
Entonces, ¿qué se permite en un estudio? Hacer un análisis estratificado para identificar si esas variables, que son las más frecuentes, en ese diseño se comportan como variables confusoras, o sea, que me aumenten o me disminuyan la asociación. Y usted como investigador, si las identifica y dice en el diseño tales variables se comportan como variables confusoras, lo que le indica es que usted tiene que hacer un análisis estratificado y eso le vuelve cero ese sesgo. Pero si usted no lo identifica, si usted no lo dice, ahí sí está afectada la validez de su diseño. ¿Ya? Eso se los miraremos en algún momento de la vida. Eso ya es de pesos pesados que no quiero complicarle la vida, cómo es que se hace un análisis estratificado. Valentina, Jonathan, ¿qué se hizo? ¿Sí le quedó claro o no? Sí, señor, gracias. Bueno, Valentina, ¿qué ibas a preguntar? No, profe, es que pensé que iba a pasar a otro punto, entonces le iba a decir que cuáles eran los 3 sesgos que ya había dicho, porque me faltaba el tercero, pero ya está. Gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, no nos han dicho nada de la otra semana, pero yo el martes no voy a editar clase. El martes ya estoy preparando las pepas de durazno para arrodillarme para hacer penitencia. Entonces creo que nos vemos en 15 días. Ahora, hay un segundo taller opcional que habíamos dicho, ustedes verán si se lo subo de una vez para que lo hagan en Semana Santa, lo hacen después de que lleguemos de Semana Santa. Que sería sobre diseños epidemiológicos especialmente. Casos y controles y cortos. Ustedes dirán, nos quedaría faltando un tema para terminar diseños, que sería estudios experimentales, y hasta allí llegaría el segundo parcial. Profe, disculpe, usted dijo segundo taller, cuando, o sea, No, el taller para el segundo corte. Ah, ya, profe, ¿Se gracias. acuerda de que no estaba programado taller para segundo corte, sino que quedamos de que, dependiendo de... lo Profe, hacíamos. ¿y habría que entregarlo cuándo? O sea, ¿dentro de 15 o cuándo? No, pues si los entro de 15 días, ¿para qué los mando de ahora y no van a hacer nada? Se van a No, por pasear eso, y ¿cuándo? y no hacen nada. ¿Ya? Pues no sé, ustedes dirán. ¿A qué se comprometen? Ni siquiera lo he subido ni he preparado nada. Pues el taller ya lo tengo hecho, pero no lo he subido ni nada. Ya ustedes dirán. Espérense que por favor me están bombardeando por toda parte.